Mis amados y hermanos, bendiciones en mi Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Bueno, hemos tomado como referencia la preparación que el Señor tuvo con aquel niño desechado, forzado a vivir cosas que no tenía que beber en su edad entre 7 y 12 años hasta que lo ungió el profeta Samuel. Pero es bien importante, como te dije la vez pasada, observar los resultados para poder ver el proceso que Dios tuvo que hacer con una persona determinada, cualquiera que tú escojas en la Biblia. Entonces, vamos a mirar cómo fue que nuestro Dios, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo y su Santo Espíritu fueron trayendo a David con esos lazos de amor que él mismo explica en, mucho, en varios de los mismos salmos. Entonces tenemos que contemplar cómo David se enamoró de Dios, porque Dios lo amó desde antes de que el mundo fuera mundo, porque cada uno de nosotros ha sido visto antes de ser formado. Y según cada uno decide por Dios en su vida, en la trayectoria de su vida, es que Dios puede hacer con él. Dios no forza a nadie, ni a que lo ame ni a que lo siga. No, aquel que se entrega voluntariamente. ¿Y quién se entrega voluntariamente? Bueno, te he dicho que se compara la iglesia con una mujer y un esposo. Asimismo somos nosotros con Jesús. Él es nuestro novio, según las escrituras, y nosotros la iglesia somos la novia. Una novia cuando se entrega está una novia que verdaderamente va al matrimonio enamorada y el novio enamorado de ella, por supuesto. Entonces se entrega libremente, con pasión, con ternura. Le cree todo lo que dice. Las metas que se trazan las están viendo ya hechas. De la misma forma es con el Señor. Entonces tenemos que mirar, ya sabemos que Dios nos ama. Y la mayor demostración de amor es que no habías nacido ni tú ni yo y ya el Señor te había crucificado en la cruz. Porque cuando Él estaba en la cruz, te tenía a ti y a mí ahí metidos. Para que nuestros pecados, antes de que tú te arrepintieras, ya supieras que Él estaba listo para enseñarte que estaban clavados ahí. Entonces, eh, contemplando los números en que se calcula que David estuvo presto hasta el tiempo en que llegó al palacio y peleó contra Goliat, pues tuvo calculado un promedio de unos 5 años de preparación de enamoramiento, de Dios enseñarle cómo estaba enamorado de él y de él de enamorarse de Dios. Entonces es bien importante mirar lo que David escribe de cómo él llegó a eso. Pero antes quiero mencionarte algunos principios que nos pueden servir muchísimo. Por ejemplo, el número 5 en numerología hebrea representa la obra operativa del Espíritu Santo y Cristo en nosotros. Es la formación de una nueva creación en cuanto al carácter, en cuanto a la obediencia a Dios, porque así de la única manera que Él nos podrá poder enseñar cuáles son las cosas materiales y físicas que con su poder en nosotros podemos hacer como la diferencia, pero al tiempo es la liberación del mundo de tinieblas, de temores, de miedos, para poder vivir en la plenitud del creer. Porque una cosa es creer y otra cosa es confiar. Cuando tú crees y confías que todo se puede hacer con Él, es cuando has decidido entregar todo lo que tú sabías pensar y decir antes. Lo que tú pensabas que era tu verdad,
pero en realidad mirabas y no tenías resultados. Ahora, cuando ya desechas lo que no sirve o lo que no te dio resultado, entonces empiezas a mirar cómo te conoce Dios, cómo eres conocido por Él y tú a ser consciente de cómo lo conoces. Porque cuando nosotros le damos el valor a las palabras, al verbo o a Cristo, a toda esa escritura inspirada por Dios a favor nuestro, es cuando podemos depositar ese creer y confiar. Entonces es cuando nos entregamos completamente y podemos experimentar. Porque esa confianza, esa creencia de que Él está en nosotros, a favor de nosotros y por nosotros en el medio de este sistema, entonces es cuando te das cuenta que un hombre natural como nosotros, lleno de imperfecciones, lleno de planificación de maldades, que ha vivido siempre por sus egos, su yo, puede llegar a entregarlos. Porque cuando tú ves la diferencia entre lo que el mundo o el sistema del mundo te ofrece, o tus propios familiares, y la manera y la forma como Dios te ama, entonces ya tú puedes ver la diferencia de la forma como Dios te ama y comienzas a amarlo. ¿Por qué? Por los resultados que Él va entregando a tus oraciones al confiar en su palabra, en que comienzas a dar cuenta que todo lo que tú crees que Él te dice y te mueves en esa fe, a esa fidelidad de su palabra, es depositarse en Él, comienzas a ver resultados. Entonces, en la medida que tú comienzas a ver resultados por las cosas que están sucediendo, tú comienzas a amar. Y hay quienes amamos con locura a la palabra, al verbo, al Espíritu Santo, a nuestro Salvador, comprendiendo que esto se va a dar siempre que nosotros entreguemos todo en ese estado de debilidad. No es de que no puedas hacer las cosas, sino que Señor, no puedo hacer nada si no es contigo. Ese es el estado de debilidad. No es que no seas capaz de hacer. No es que estés imposibilitado de alcanzar, de lograr, de poseer. No, es que todo lo puedes hacer, pero con Él. Solo pensando en su ayuda y esperando con paciencia hasta que te hable para escuchar su respuesta. Entre más influencia y dependencia tengamos de la ayuda de Dios, tendremos más soporte y más poder. Ese es el nuevo comienzo. Desde el momento que decidimos por el cambio, a ser guiados, estructurados, modificados, restaurados, edificados de nuevo en ese carácter. Ese es el nuevo corazón que Él dice, en aquel tiempo os daré un corazón nuevo. Es soltando todas esas experiencias del pasado, ¿ya? Y no tratando de imitar a personas en la tierra que nos dijeron hacer cosas o que les vimos a ellos que les dieron resultado. No, no seamos copia barata de otros. Cada uno de nosotros tiene una misión diferente en la obra del Señor. ¿Ya? Esta preparación es descubierta en la Biblia como, como la puerta de entrada al lugar santísimo. Porque ellos tenían que prepararse para entrar al lugar santo. Había un lavacro donde ellos mismos tenían que lavarse las manos y los pies. Nadie se los lavaba. Es ese mirar continuo de qué he hecho hoy en el día y por dónde he caminado. Examinarse, porque cuando nosotros aprendemos a hacer ese lavacro interior a diario, ¿qué palabras hemos dicho mal? ¿A quién le juzgamos o le dijimos algo que no era? ¿O qué hicimos que a Dios no le hubiera gustado? Ese es el lavacro espiritual. Eso es estar viviendo determinado a tener una conciencia de valores con un estándar divino. Ahí es cuando entramos permanentemente al lugar santísimo, en donde Él vive en nuestro corazón.
es aquella conexión permanente de hablar con Él, sabiendo que no estamos orando y las palabras se van en el aire, no. Tenemos alguien que nos está escuchando porque lo complacemos, porque le enseñamos todo nuestro amor. Y todo es por gracia en nuestro Señor Jesucristo. Es cuando entonces comienza lo divino a reposar sobre lo indigno. Sí, porque éramos pecadores y seguiremos fallando. Pero como estamos en esa sintonía de estar examinándonos permanentemente, entonces lo divino viene sobre lo indigno, lo que no tendría por qué sostenerlo porque en algún momento vamos a errar de pensamiento o de obra. Mas Dios dice, yo estoy contigo, yo te cubro, examínate solamente para que lo divino siempre cabalgue sobre ti. Eso lo hace Dios con las personas que le aman, que pueden enseñar en su diario vivir que su deseo más intenso y más profundo es no hacer nada que ofenda al Señor. Ese es el temor reverente a Dios. Uy, yo no voy a hablar esto. Uy, si lo dije, no. En donde el poder de Él va a comenzar a manifestarse a través de mí por palabras y por hechos. Por eso, en David en muchos salmos habla de su enamoramiento con Dios y de cómo Dios lo ama. Pero he escogido uno que me encanta. Yo sé que los que me conocen muchas veces he usado este solo salmo para dar una conferencia de 3 o 4 días, porque es tan precioso, tan profundo, mueve tantas cosas, ya, porque enseña la predestinación, la presencia, el cómo Dios nos ama y cómo le debemos amar, cómo nos protege como escudo, cómo nos bendice, cómo nos reprende, de todo. Entonces este salmo me encanta. No te lo voy a leer todo, porque como te digo, nos tomaría mucho tiempo. Y voy a andar no por las ramas, pero sí entrando en las cosas. Y cuánto Él ama a ese Dios. Dice lo siguiente en el primer versículo. Vamos a ir hasta donde me alcance el tiempo. El que habita al abrigo del Altísimo o mora a la sombra del Omnipotente. Ok, no sé si alguna vez tú te has detallado a mirar tu sombra. Específicamente, cuando hay sol y estás al mediodía, puedes ver la sombra en ti o puedes ver la sombra en un árbol o en cualquier objeto. O de noche, si hay un reflector de luz que te da encima de tu cabeza, puedes ver tu sombra. Tu sombra no estará jamás lejos de ti. Tu sombra empieza donde tus pies están puestos. Siempre. La sombra nunca va a estar centímetros separados de ti, no. La sombra empieza en cualquier dirección donde tus pies están puestos. Entonces, cuando Él habla de que habita al abrigo del Altísimo, o sea, Él está cobijado por Dios porque Él se mantiene en la sombra. Él está pegado como la sombra se pega uno del Omnipotente. Y lo más interesante es que el hebreo original dice bajo la sombra del Shaddai. Y cuando él nombra esta palabra, es el Dios que es poderosamente omnipotente en gracia abundante, en abundante misericordia, en abundante bondad, en abundante perdón. Ese nombre en el idioma hebreo representa el Dios de pecho materno. O sea, usted se imagina como un bebé anhela beber del seno de su madre, esa leche que tiene tantos componentes que le quita, lo previene al niño, al bebé, de que sufra de asma, de los bronquios, del estómago, del oído, de la garganta y muchas otras cosas. Entonces, Él es poderosamente omnipotente.
abundante en todo lo que tú quieras. Pero ¿con quiénes? Con los que se pueden parar con Él como la sombra delante de ti. O sea, es caminar unido a Dios. Profeta, ¿y cómo yo logro caminar unido a Dios? Bueno, eso fue lo que David aprendió. Él escribió esto mucho más maduro, pero significa eso estar clamando, arder tanto por Dios, porque te hable, porque tú le escuches. Profeta, ¿y usted lo escucha? Bueno, solamente una vez en mi vida he escuchado como una voz audible que me dejó paniqueado, aterrado. Pero de resto, Él ha hablado dentro de mí, lo registro en mi mente. Aún estando dormido, me he despertado bruscamente y exactamente me ha dicho, por ejemplo, en ese pensamiento que inculca, creo que vayas a 1 Corintios capítulo número 2 y veas del versículo 1 al versículo 6, así puntual. Y a veces yo le he dicho, ay papá, pero son las 2 de la mañana, me acosté a las 11. ¿Será que tú me estás hablando? Esta me la estoy inventando yo. Ok, yo me voy a levantar y voy a coger la Biblia y voy a ver qué dice eso. Y me he levantado, vengo aquí a mi estudio y cuando abro la Biblia es el tema que yo estaba buscando. Es un paralelo que va a fortalecer la enseñanza que yo estoy preparando. O sea, sí nos habla y no solamente en ese momento. Él te habla en cualquier momento en que tú le estés pidiendo, en que tú entiendas que la oración no es una retajila de palabras. La oración o una petición es un hablar con una persona que es igualito a ti en espíritu, porque Él no te hizo diferente. ¿Te molesta esto? Bueno, que te revienten los sesos. Él dijo que nos hizo a su imagen, espíritu. Él es espíritu, nosotros somos espíritu. A la semejanza es parecido. Y Dios no nos podemos parecer a Él si la escritura, el verbo de Dios no está encarnado en nosotros. Entonces, David va a comenzar a enseñar cómo es vivir en la sombra de Él. Entonces, en el versículo 2 comienza con unas palabras poderosísimas, porque Él vive eso. Diré yo al Señor. Oye, está hablando como si Él hablara con Él permanentemente. Refugio mío y fortaleza mía. Mira, mi Señor, he aprendido en este tiempo que yo puedo visualizar, yo puedo vivir, que en los momentos de angustia, en los momentos que parece que las cosas no se dan, como que todas las puertas están cerradas, como que los cielos fueran de hierro, de acero, que como que no suben mis palabras, yo he aprendido que tú eres mi refugio, refugio mío, algo muy personal y fortaleza mía. Es el lugar, esa sombra, el estar ahí pegado con Él, donde Él me esconde, me protege de que las acechanzas del maligno, aunque vienen contra mí, y alguna flecha esa hasta me podrá tocar, Él no solamente me va a cobijar, me va a refugiar para que no sea dañado, sino que me fortalece, fortaleza mía. Y ya te expliqué en capítulos anteriores que no es que Él te dé una fuerza específica, no. Él a través de sus palabras. Pero cuando no podemos entender que en refugiándonos en Él, porque es el momento de la angustia, de la necesidad, del agobio, porque todos lo vamos a tener. El que tengamos fe o conozcamos de fe no quiere decir que no vamos a pasar por tormentas, que no vamos a tener angustias, que no vamos a tener pruebas, procesos, sí, pero nos vamos a esconder en Él, en esa sombra, ahí pegados a Él, porque de Él
viene mi fuerza. Es el lugar donde prefiero habitar porque ahí con Él me siento seguro, protegido, defendido. Que nadie me puede hacer daño si yo permanezco. Porque el problema de la fe no es hablar de ella. El problema en la fe es permanecer en ella. ¿Ya? La seguridad, la certeza de las cosas que yo no estoy viendo todavía porque estoy en angustia, estoy siendo apabullado, no veo la puerta de salida, pero ¿qué es la fe? Entonces, permanecer firme, que aunque yo no vea qué es lo que Dios está haciendo, yo sé que Él está haciendo algo. Y prefiero habitar ahí con Él mientras puedo comenzar a ver el resultado. Porque ahí es donde me siento protegido. Por eso dice, en mi Dios es en quien confío. O sea, a mí este salmo me clava mi corazón, mi mente contra mi espíritu y se llena de gozo. Y digo me clavo porque es el momento en que yo entiendo que yo fui conocido y que lo que estoy pasando ahora Él lo conoció y que la respuesta que yo estoy buscando ya Él la tiene, que yo necesito es moverme en Él, creer que lo que Él dice me va a pasar, que aunque yo no vea las cosas correctas como yo quiero que se presenten, ni en el tiempo que yo quiero que se hagan, Él está trabajando. No para que me lleguen. Está trabajando conmigo. Porque cada vez que Él me esfuerza en los momentos de crisis es para que yo suba de nivel. ¿Por qué razón? Él quiere enseñarse cada día más dentro de ti. Él quiere enseñar más cada día dentro de ti su poder, por obedecerle, por hacer lo que Él te dice, por volver realidad eso de refugio mío y fortaleza mía en Dios en quien confío. Que no sean palabras, que sean hechos reales de vivencia, en donde tú te puedas enconchar en Él como la sombra de Dios que eres tú. Sí, si quieres amar a Dios de esa manera y temer hacer cualquier cosa mala o hablar cualquier cosa mala, aprende. Tú serás la sombra de Dios. ¿Por qué? Porque vives dentro de ella. Dios te hace su sombra, pero tú vives en esa sombra. Ahí es donde te sientes seguro y protegido. Y aprendes a que ese es el Dios en que tú confías. ¿Por qué? Dice David. Porque Él me libra o te libra del lazo cazador y de la pestilencia mortal. O sea, de aquel que te está acechando para hacerte mal. Porque recuerda, el mismo Pablo dijo que no luchamos contra sangre, carne y hueso, contra seres humanos. Son seres humanos usados por Don Sata para parar tu camino, para que veas fuera de la fe, para la sombra de Dios. Porque ahí donde Él te cobija con tus alas, ahí donde el cazador no te puede alar, ahí es donde la pestilencia mortal, refiriéndose a aquellas enfermedades que nos pueden destruir, que nos pueden matar, Él te librará. Y alguien dirá, es que yo tengo una enfermedad terminal. Bueno, tienes dos cosas. Te metes en la sombra, confías en ese Dios. Si no te está llamando a su presencia, te va a librar de la mano de ese cazador y te va a librar de esa pestilencia o esa enfermedad. Pero si te está llamando para Él, dejes que tu ambiente divino se cambie por una opresión. Aprende que en la opresión se aprende a crecer. Por eso es que muchos no pueden lograr establecerse como empresarios o como negociantes, porque en los momentos difíciles se quiebran, pero los que triunfan en los momentos difíciles se crecen. Porque hay que habitar en ese momento en la sombra para sentirse seguro, protegido, con provisión, con defensa. Porque es en ese Dios en el que nosotros confiamos. Bueno,
Allí en estos tres primeros versículos, las que te faltan o las que estás pidiendo porque las quieres tener, mira lo que en quien confío. Pero mis hermanos, se me terminó el tiempo. Los espero el próximo martes. Padre, Señor mío, gracias. Gracias, Espíritu Santo, por las inspiraciones y los registros que tú dejaste con personas como David, como Pablo, como Pedro, como las cosas que mi Señor Jesús enseñó, como todos los apóstoles que escribieron, como los profetas que anunciaron estos tiempos y que les anunciaron a ellos esos tiempos y no fueron capaces de refugiarse y fortalecerse en el Señor porque no confiaban en Él. Nosotros sí lo hacemos y nos entregamos voluntariamente a amarte, a reconocer hoy que todo lo que ha venido a nuestra vida bueno viene de Dios, porque Dios no envía nada malo. Lo malo viene a causa de decisiones nuestras que no tuvimos en cuenta al Señor y por el cual vienen las aflicciones, vienen los malos momentos, los malos tiempos, las malas temporadas. Pero aún así, en ellas, si tú examinas tu vida, Dios nos ha enseñado para ir hacia arriba, nunca hacia abajo. Gracias, Espíritu Santo, por tu inspiración en tu palabra, porque todo está hecho. No hay nada que agregar. Es solamente abrir las escrituras y expresar lo que el Espíritu Santo escribió en misterios para algunos y en libertad de gracia para otros. Amén y amén, mi Señor. Te amamos con todo nuestro corazón.